Hola Leonidas, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, primero te quería preguntar sobre la situación en Ecuador después del paro de octubre, también del proceso electoral, finalmente la elección de Noboa. ¿Cómo caracterizarías la situación actual en términos políticos y también del movimiento indígena y social ecuatoriano? Bueno, nuestros países latinoamericanos, sobre todo históricamente, siempre han estado anclados a las economías más fuertes, ¿no? En esta idea de los estados subdesarrollados. Y siempre ha habido una disputa en la posibilidad de construir una alternativa con movimientos progresistas de izquierda, pero siempre están nuestras burguesías, ¿no?, nacionales, que ellos deciden siempre estar con el imperialismo. Lamentablemente en nuestros últimos 10 años el Ecuador está muy atosigado con las presiones del Fondo Monetario Internacional. Entonces el último gobierno de Daniel Noboa responde esa línea, ¿no? Él firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la receta fondo monetarista, que no es solo en el Ecuador, sino en muchos países, y lógicamente eso ha significado reducción del presupuesto a sectores muy estratégicos como educación, salud, en todo lo que es estos procesos de derechos, digamos, ¿no? Pero además de eso también ha implementado una política agresiva de privatización. Sectores estratégicos que son públicos han ido de a poco desmantelando y avanzando a las privatizaciones, ¿no? Y claro, sobre esta agenda, lo que el Fondo Monetario obliga es tener una agenda para, en este caso, nuestros recursos naturales sean entregados, ¿no?, a cambio de la deuda, ¿no? Nos obligan a tener esa agenda, en términos económicos y en términos políticos. Y en términos sociales de las organizaciones, somos, al menos el movimiento indígena, es una de las organizaciones más fuertes en el Ecuador, que ha logrado enfrentar en el 2019, junio 2019, octubre 2019, perdón, junio 2022 y en este último octubre también 2025. No se ha permitido que implemente con toda la capacidad ampliada, digamos, la política del Fondo Monetario Internacional. Entonces somos un sector que de alguna manera enfrentamos todo este paquete económico que impone. Claro, sí, incluso podemos decir que el gobierno fue derrotado, ¿no?, en las urnas por referendo. También se ve que hay un fuerte activismo y, por cierto, los pueblos indígenas, la CONAIE es el núcleo, ¿no?, de este activismo. Y al mismo tiempo hemos visto que hay debates internos muy fuertes dentro de la CONAIE, del movimiento indígena. ¿Cómo ves tú este momento, las líneas, según ustedes por lo menos, que tendría que tomar, qué dirección tomar desde el movimiento indígena para justamente enfrentar a este gobierno neoliberal, autoritario? Mire, yo creo que el gobierno nacional no es en sí mismo el presidente y los asesores que están tomando decisiones, sino es una presión desde afuera, que toman decisiones desde afuera, ¿no? Entonces, al menos a nivel nacional, con nuestra fuerza política, organizativa internamente, la última consulta popular la derrotamos con el 63%. Pero claro, se molestó tanto que él tuvo que alinearse más, con mayor velocidad, digamos, ¿no?, a los requerimientos que impuso, en este caso, el imperialismo norteamericano. Entonces, resultado de eso, imagínate, en esa consulta nosotros dijimos no al extractivismo. Y él incluso salió en un proceso allí en Cuenca, dijo, sí, vamos a respetar ese proceso, cuando realmente no lo está respetando, está agresivamente avanzando en esa agenda. El otro tema que dijimos, no al arbitraje internacional que está haciendo el gobierno. Pues cada contrato está cediendo arbitraje a las corporaciones internacionales, ¿no? ¿Qué más se dijo en esa consulta? No se puede avanzar
en la regresión de derechos de los trabajadores. Pero sin embargo, con una resolución de un ministerio acaban de flexibilizar las horas por trabajo por horas, digamos, ¿no?, en el Ecuador, que han ido disminuyendo los derechos de los trabajadores. Frente a esta agenda, nosotros como movimiento indígena ha estado en cuestionamiento también. Hay líneas que colaboran con fuerza de la derecha. Puede ser uno porque reciben beneficios de algunos grupos, podríamos decir, o personales incluso, u otros por miedo. Pero los que estamos nosotros de frente contra estas políticas de este gobierno, lógicamente tenemos mayor fuerza. Entonces, dentro de la estructura de la CONAIE hay una fuerza dispuesta a enfrentar al gobierno. Si hay una parte del movimiento indígena que de alguna manera, como dije, están sobre todo a nivel institucional colaborando, sean asambleístas, sean representantes en los gobiernos seccionales, por el beneficio que pueden dar en esas instituciones, lógicamente han allanado. Pero la mayor cantidad de bases de la organización estamos dispuestos y en esta línea más de lucha. Un tema también que invadió el espacio público, pero que es un tema real también para millones de personas últimamente en Ecuador y que ha sido instrumentalizado por el gobierno, es el tema del narcotráfico, de la violencia, de los grupos criminales, como desde abajo, desde el pueblo, desde los pueblos indígenas, enfrentar esta problemática que es grave. Nosotros en el 2019 ya alertamos los niveles de criminalidad a donde iba el Ecuador, ya alertamos los niveles de permeabilidad de la minería ilegal en nuestros territorios. Pero ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno? No hizo nada. ¿Por qué? Porque lo han dejado intencionalmente que aflore esto a nivel nacional. ¿Para qué? Para implementar una política de miedo. Entonces, como hay una política de miedo, como hay una política criminal, listo, han declarado el estado de guerra. Entonces, en un estado de guerra cualquier cosa vale. Entonces, violan derechos humanos, desaparecen personas, desaparecen dirigentes. Vieron lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas. Entonces, está justificado el escenario de guerra. Entonces, lo que han hecho este estado de criminalidad, el estado de la minería ilegal, que están vinculados a los mismos procesos articulados a la misma estrategia, ¿cierto? Lo que han hecho es simplemente utilizar políticamente, pero los ecuatorianos vivimos en una cruda realidad, a nosotros sí nos afecta. Ahora, frente a esto, nosotros creemos fundamentalmente que no hay una intención de resolver el problema de la criminalidad en el Ecuador, más bien por el contrario, lo están implementando de manera planificada. Si es que hubiera una intención de eliminar el narcotráfico, ¿por dónde pasa la droga? Pasa por los puertos privados. En el Ecuador la mayoría de los puertos son privados y la mayoría de los puertos privados son de la familia del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Y por dónde está yendo la droga? Está yendo por cargamentos de bananos, en donde encuentran aquí en Bélgica, encuentran en diferentes partes del mundo. Si hubiera la intencionalidad de frenar este flagelo, esta realidad de la criminalidad, seguramente sería controlado en los puertos, pero no lo es. No. Además de eso también, si hubiera la intención real de enfrentar al narcotráfico, se pudiera tener controles en la frontera norte, Colombia-Ecuador, no la hay. Lo que han hecho es simplemente shows mediáticos, como esto de agredir un campamento que era de producción de ganado, de gallinas, ¿no? Unos campesinos, pero para decir que están luchando. Entonces, yo realmente veo que no hay una intencionalidad, más bien se benefician de esa política criminal, se benefician de esa realidad que estamos enfrentando nosotros los ecuatorianos. Entonces, en esa medida yo creo que al menos ahora en este tiempo, nosotros el movimiento indígena hemos dicho listo, nosotros no vamos a lidiar ni vamos a aceptar estas realidades. Vamos a fortalecer nuestros territorios, nuestras guardias comunitarias, nuestra seguridad territorial. ¿Y qué están haciendo? Nos están criminalizando porque estamos fortaleciendo las guardias comunitarias. Entonces ahí hay una intencionalidad, por la cual nosotros aproximadamente 10.000 comunidades tenemos control territorial, no hemos permitido el ingreso del narcotráfico, de la violencia común y corriente, siempre aplicamos justicia indígena y estamos en este momento en esa disputa de que respeten los territorios y no permitir estos niveles de violencia.
Y ahora leyendo el panorama más regional, internacional, obviamente estamos en una situación hemos visto la ofensiva, ¿no?, del imperialismo, de Trump hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia toda la región. También crecen las extrema derechas, los gobiernos reaccionarios. ¿Cómo lees tú un poco ese contexto regional latinoamericano? Yo creo que en esta disputa geopolítica el imperio necesita tener control sobre sus garages, sobre sus patios traseros, ¿no? Y el patio trasero, lógicamente, de Norteamérica es Latinoamérica, es el continente. Entonces, ellos necesitan controlar 3 sectores estratégicos importantes. Todo lo que es producción de petróleo, que en Venezuela no es el problema de libertad, no es el problema de democracia, no es problema. No, está absolutamente claro que el mayor interés es controlar los más de 303.000 millones de barriles de petróleo de Venezuela, que en este momento que están diciendo que incluso ya van a anexionar como el estado 51 de Estados Unidos, ¿no? Es la pretensión, veamos cuánto pasa. Entonces, control del petróleo. Segundo, control de los minerales, de todo lo que es la minería. Entonces aquí tenemos las minas en Bolivia, en Chile, en Ecuador, que ahora mismo firmaron un acuerdo sobre las tierras raras. Entonces, ¿qué tienen entonces? Una política de contención de los recursos que no van a tener en el mercado chino, no van a tener en otros mercados, ¿no? ¿Para qué? Para seguir sosteniendo la hegemonía global. Tercero, creo importante en la cuenca amazónica, en el triángulo del Orinoco, el control del agua. ¿Dónde está dentro de todo lo que hay la presencia del agua a nivel mundial? Es uno de los puntos del triángulo del Guaraní, sería como la reserva del agua más importante de la región. Entonces necesitan controlar el agua, ¿no? Efectivamente que hay un proceso de privatización de todas las bondades de la naturaleza, ¿no? Y finalmente, creo que para hacer en esta disputa global, geopolítica, necesitan tener puntos estratégicos para la implementación de fuerzas militares, para que estén como dispuestos, ¿no? Como en este caso en el Ecuador, tenemos en la isla Galápagos, en Baltra, en este caso una posición militar que incluso sirvió por ahí en la Primera Guerra Mundial como un punto específico, ¿no? Ahora como tienen este problema a nivel global, lógicamente los puntos estratégicos en Latinoamérica controlados por ellos. Ahora, de esto nuestros gobiernos serviles, reaccionarios, ¿qué beneficio tienen? Para los estados no hay ningún beneficio. Pero lo que estamos de acuerdo es lo que en este momento hizo Estados Unidos en China, ¿no? Llevar a corporaciones, no a delegaciones, funcionarios del Estado, claro, sino corporaciones para que se beneficien. Lo mismo pasa con nuestros gobiernos. Entonces, están anclados, arrodillados a Norteamérica simplemente porque sus empresas van a beneficiar en esta política de intromisión. Y última pregunta, estamos acá en Bruselas, tuvimos encuentros ecosocialistas, intercambio con compañeras de muchos países. Saber cómo tú ves justamente eso, la necesidad de tejer alianzas, solidaridad internacional, construcción de puentes. ¿Cuál sería tu mensaje en este sentido? Yo creo que en este momento la humanidad enfrenta una realidad que aquí no va a depender si eres de izquierda, si eres de derecha, eres del medio. Hay una condición de sobrevivencia humana. O sea, si es que no nos ponemos de acuerdo a nivel de la humanidad, el modelo de producción capitalista ha presionado tanto a la madre tierra que lo que suceda no va a afectar solo a los que estamos luchando, va a afectar a todos. En esa medida creo que respetando la identidad de todos los pueblos del mundo, Asia, Europa, América, Oceanía, todos los pueblos del mundo, necesariamente hay que levantar un proceso de unidad para defender la vida, así de simple tiene que ser, defender la vida. El cambio climático no está afectando a solo los que estamos luchando allí en el tercer mundo, sino a todos. Y por ello me parece importante que espacios como este, las universidades a nivel académico, las organizaciones a nivel social, a nivel organizativo, pero así también a nivel de las autoridades, sí se necesita hacer una agenda común, de entender desde por qué es necesario tener una conciencia ecologista desde una postura política crítica al modelo de ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Europa podría poner
bastante aporte, digamos, ¿no es cierto?, este proceso, así como lo ha hecho en la generación de pensamiento, de filosofía, que en este tiempo de la misma manera creo es importante, desde los rincones donde han consolidado el capitalismo, pues desde esos rincones mismos tiene que haber un proceso de crítica a esos procesos. Creo que el capitalismo hicimos los humanos, en consecuencia los humanos podemos construir otra alternativa. Así que este no es un problema de indígenas, de mestizos, de blancos, de gringos, sino es como seres humanos. Lógicamente yo siempre lo he manifestado, a nivel global somos trabajadores en cualquier instancia, pero además de eso tenemos nuestras identidades milenarias, ¿no? Entonces yo creo que esta condición de clase, esta condición de nuestras identidades culturales en estos tiempos creo que tiene que llevarnos a sensibilizar como seres humanos. Muchas gracias, Leonidas. Muchas gracias.